de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia, y para iniciar de inmediato esta ronda informativa nos apoyamos en nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América Latina, bella, morena, digna y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. La temperatura política en nuestro estado plurinacional sufrió un elevado tono, un elevado grado la semana pasada, cuando se anunció una movilización a nivel nacional de gremialistas, choferes y otros sectores que, influenciados por una mala lectura, es más, por una escasa lectura que tuvieron sobre el tema de la ley de investigación de ganancias ilícitas y lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, que no afectaba a los sectores menores, llámese gremialistas, llámese los mismos choferes, etcétera, porque obviamente se sobreentiende que un gremialista no va, pues, que vende refrescos en la esquina del barrio, obviamente que él no podrá hacer lavado de dinero. Imagínense quién podría hacer lavado de dinero con un gremialista. Pero la mentira, los medios, la mediática de nuestro país, etcétera, tuvo más fuerza que reconociendo un mal sistema de comunicación que se dio sobre estos temas. Así es que eso fue enfriado rápidamente por el gobierno central, el gobierno del presidente Arce, a partir de un retiro de la ley, un congelamiento, un retiro de la ley en cuestión. Pero sobre ese tema se ha cabalgado la derecha reaccionaria, que no tiene sustento ni militancia, para ahora exigir la derogatoria de otras leyes, la 1386, etcétera, que según ellos es un paquete de leyes económicas que someterán al pueblo a una dictadura, lo convertirán en un gobierno totalitario, te quitarán tus cuentas, te cesarán tu riqueza, etcétera, etcétera. Y eso ha estado calentándose. El día jueves se convocó nuevamente a un paro cívico nacional. Los informes dicen que se cumplió
en el centro de Cochabamba parcialmente, en el muy centro. En Chuquisaca no se hizo, en Potosí también fue un poco movida la cosa. En La Paz para nada, solamente una marcha de gremialistas que básicamente estaba sustentado por los empleados municipales, ya que el alcalde fascista Iván Arias movió a toda la gente para ir a marchar. Entonces, ahora veremos que estas medidas, porque se suman el paro cívico contra estas leyes, pero además están pidiendo la restitución de los 2/3 en el Congreso para las votaciones, que no se movieron. Es falso lo que están haciendo, sino que había temas en el Congreso que simplemente se necesitaba a veces 2/3 para modificar el orden del día, por ejemplo. Se necesitaba 2/3 de acuerdo al reglamento para cambiar de fecha, o sea, cosas tan simples y administrativas. Los temas puntuales, presupuesto, etcétera, siguen teniendo 2/3, por lo tanto es una falacia lo que se está exigiendo, pero se está cabalgando sobre eso. Otra vez insisten que se viola el secreto bancario y demás aberraciones que se les ha ocurrido, y otra vez cometemos el error de no informar o no salir a los medios a informar. Ahí juega un papel preponderante el señor Pancho Figueroa, dirigente de un sector de los gremialistas que tiene más colores que el arco iris, políticamente hablando. Fue menecista, fue mirista, fue ucesista, por el cual fue diputado suplente, fue condepista, bueno, y últimamente se afilió hace 5 años atrás, un poco más, a Unidad Nacional del fascista Samuel Doria Medina, y a partir de ahí ya no entró él, pero puso a una gremialista también en la diputación. Ese señor y otros que estuvieron, que además en el último periodo, en esta última elección y en el golpe del 2/19, salió el señor Figueroa a brindarle su total apoyo del mundo gremial al golpista de Camacho. Ya no habló de sus bases, porque sus bases fueron las que murieron en la ciudad del Alto también. La ciudad del Alto es casi gremial por inercia. Ya no habló, no le interesaron los muertos, se estornudó en el dolor de la familia gremial y hoy habla a nombre de ellos exigiendo disque libertad que estuviera prohibida en el país. Por lo tanto, el paro no puede ser más político y desestabilizador. También se quiso sumar el colegio médico, pero aquí la ciudad de La Paz sobre todo pasó una jornada tranquila, más allá de una marcha que no llegó ni al mediodía. Los gremiales, los mercados, las tiendas de abasto, todo está funcionando normalmente, y solamente el municipio que salió a esa marcha. Así es que vienen tiempos más complicados, están convocando a nuevas concentraciones, nuevos temas para tratar de cerrar las ciudades, nuevos bloqueos, pero también ahí estarán las bases del movimiento socialismo, el pueblo, que ya no va a permitir que lo sigas boicoteando, bloqueando, cuando apenas estamos saliendo de una pandemia en la que ellos, reiteramos, se robaron hasta las aguas del florero y no dejaron nada, eran un club de ladrones, y nuestro gobierno está atendiendo la pandemia. Vamos por la 3ª dosis a nuestra población, algo que nadie ha hecho en América Latina y muy pocos en el primer mundo. Nos sentimos orgullosos, la gente tiene que saber equilibrar y tiene que informarse sobre lo que realmente dice la ley, si le atañe o no le atañe. Podemos garantizar que no, porque nosotros gobernamos para nuestro pueblo, y dejar que los terratenientes, los fascistas y demás hagan su propia guerra. Un saludo a la América Morena.
Y desde Puerto Suárez, capital de la provincia Germán Bush, tenemos a nuestro compañero Jaime Rojas. Un saludo revolucionario a compañeras, compañeros del país y de este gigante programa. ¿Qué tal, Alejandro Díaz? Una satisfacción dirigirnos nuevamente a toda América Latina y al mundo a través de este programa. Decirles de Bolivia que, se insiste con medidas de presión, posturas que no dejan nada bueno en cuanto se refiere a Bolivia en una etapa que se dice estaría recuperándose económicamente y que en realidad de eso se trata. Hay gruesos sectores que trabajan para el día y lo que quieren es recuperarse económicamente de a poco. Son actividades pequeñas, medianas y grandes que hay que considerar se lleva efecto en los diferentes rubros. Y desde ese punto de vista, la recuperación económica indudablemente tiene que ser tarea de todos. Pero no entienden así algunos sectores de la derecha particularmente, o la oposición como quieran llamarse, que insisten en convulsionar al país, en llevar medidas de presión, con bloqueos, marchas, una serie de medidas que ellos dicen pacíficamente se lleva adelante, pidiendo la derogación completa de la ley 1386 y que en realidad no se conoce a ciencia cierta, porque si hay una falla en ese sentido ha sido justamente la socialización de esta ley. De repente es una falla que se puede decir de forma pero no de fondo, pero no se quiere entender así. Se tiene que entender finalmente de que el propósito es otro, el de desestabilizar todo lo que quiere hacer el gobierno central a la cabeza del compañero Luis Arce Catacora y todo el equipo de trabajo administrativo, llámense también diputados, senadores, ministros, en fin, toda la gente comprometida en esta tarea. Tenemos que coincidir en la crisis sanitaria que nos ha afectado a muchísimos bolivianos y encima la crisis sanitaria, la crisis económica. De tal manera que el pueblo necesita trabajar, necesita recuperarse. Hay situaciones que son muy lamentables. Hay ciudadanos que comentan y se lamentan porque se ven definitivamente sin poder hacer nada, sin poder ni siquiera reclamar como debe ser, porque hay muchos problemas en el país, producto de estas irregularidades, desinteligencia que se viene llevando a efecto por diferentes sectores, reitero, en apoyo a la derecha o a la oposición. Cuando un país que ha pasado etapas muy difíciles necesita en realidad consensuar, coordinar, darse la mano, hablar el mismo idioma y llevar este país a un buen puerto, a un buen destino, porque eso es lo que se quiere actualmente. Pero, estamos así como estamos. Y seguramente no somos una excepción en cuanto a países se refiere, inclusive en Latinoamérica. Pero el hecho de hacer entender a todos los bolivianos, por ejemplo, con una administración desde el gobierno central, con una serie de medidas, y que en contrapartida a las medidas de presión, a todas las posturas que se están viendo, el gobierno viene entregando obras, inaugurando obras, aprobando obras y realizando una serie de inversiones importantes, vamos a decir, de norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio nacional. Pero hay sectores que definitivamente no reconocen, no valoran ese esfuerzo que se hace para favorecer a todos los bolivianos, no simplemente a un sector, porque cuando se entregan obras, cuando se aprueban obras, es para todos los bolivianos, absolutamente. Y eso es lo que se está haciendo. Personalmente, me apena mucho escuchar a algunos líderes políticos, autoridades del sector contrario, decir que el gobierno no hace nada por su sector o por su departamento, por su municipio.
caramba, es una pena, ¿no? Cuando vemos que desde hace varios años atrás se han hecho muchas inversiones en muchos sectores, llámense módulos educativos en el sector de la educación, llámense hospitales, bueno, vías camineras que la mayor parte están asfaltadas, ahora da gusto viajar de un punto a otro en todo el país, imagínense. Entonces, son grandes avances que se van dando. Y habría que coadyuvar conscientemente entre todos los bolivianos para que este país definitivamente despegue económicamente en toda la extensión de la palabra para beneficiar a todos, a los más de 12 millones de bolivianos. Pidiendo la abrogación de leyes, finalmente, ¿a dónde nos dirigimos? ¿A dónde apuntamos? ¿A tener un país sin leyes? Gracias, Alejandro. Será hasta nuestro próximo encuentro. Y en otras importantes informaciones tenemos que el gobierno de Bolivia ha develado un intento de magnicidio contra el presidente Luis Arce. Hace un año, mediante mercenarios contratados por el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. Parte de estos mercenarios estuvieron en La Paz en las elecciones del año pasado, del año 2020, y participaron luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití. Hace 2 meses se conoció el audio de la conversación del ministro de Defensa Fernando López del gobierno de facto con un contrato con una empresa estadounidense que provee mercenarios. El mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar las Fuerzas Armadas bolivianas y la policía por milicias cubanas y venezolanas. Esa es la punta del hilo. Es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permita el gobierno de Arce. Fíjense cómo construyen la matriz de opinión. Es decir, pretendían posicionar en el pueblo boliviano la idea que el nuevo gobierno del MAS y PSP pretendía reemplazar a la policía y a los militares por milicias cubanas y venezolanas. Y aquí es pertinente detenerme. Fíjense, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia no contempla la eliminación o sustitución de las Fuerzas Armadas y la policía por fuerzas extranjeras, en este caso milicias de Cuba y Venezuela. ¿Pero qué cosas? Eso es justamente lo que han intentado hacer 1000 veces acá en Venezuela, cuando los politiqueros apátridas 1 y 1000 veces han pedido una invasión extranjera para desplazar a la fuerza al gobierno del presidente Nicolás Maduro acá en Venezuela. Miren, acá nosotros tenemos milicias y no son cubanas, son venezolanas y representan el 5º componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Algunos de sus integrantes son personas mayores. Hay muchos jóvenes, pero también gente adulta mayor que en un momento fueron sargentos y hasta tenientes y se reincorporaron al servicio. Por aquí la oposición se burla de ellos. En una ocasión uno dijo: ese abuelo que hace ahí debería irse a su casa a cuidar a sus nietos. Y el abuelo le contestó: si me dan la orden de poner una granada en la boca de estos opositores, yo lo haría con gusto y no me importaría que esa fuese la última orden recibida. Los milicianos están por vocación para servir a la patria. ¿Es así? Es así. Y volviendo al tema de Bolivia, ojalá existiese esa fuerza miliciana, pues tal vez se hubiese apagado ese golpe de Estado de la señora ninfómana Yanine Áñez en el año 2019 y otra fuese la historia. El actual ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, reveló la grabación del ex ministro de Defensa del gobierno de facto, Fernando López, la cual era un plan para asesinar al entonces candidato Luis Arce por parte de mercenarios que en julio de este año asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Los miembros que efectuaron este terrible acto fueron reclutados por el señor Arcángel Pretel Ortiz, quien es el enlace de la denominada empresa de seguridad CTU, que por sus siglas en inglés significan Counter Terrorist Unit Federal Academy, con sede en Miami, y es dirigida por un reconocido opositor venezolano que es el señor Antonio Emanuel Intriago Valera. Se incautaron los modelos de contrato de mercenarios colombianos y estadounidenses, a los que les iban a pagar $125,000 al año, además de transporte, armamento, vivienda y hasta seguro médico y odontológico. ¿Qué les parece? Y pretenden ellos crear la matriz de opinión de milicias cubanas y venezolanas. Cuba despliega por todo el planeta batallones, claro que sí, pero de médicos para atender al pueblo. Esa es la verdad.
y la única vez que el ejército de Venezuela traspasó las fronteras fue para liberar a los pueblos hermanos del yugo español hace ya 200 años. Continuemos escuchando al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Durante los últimos días de campaña, creamos una cápsula de seguridad alrededor de nuestro ex candidato, ahora presidente Luis Arce Catacora, y tomamos todas y cada una de las medidas extremas de seguridad, como ser su no exposición en lugares abiertos. Se detalló que por lo menos 5 sicarios estuvieron en La Paz durante una semana entre los días anteriores y posteriores a la elección del 18 de octubre de 2020. Todos ellos fueron parte del grupo que asesinó al presidente Moïse en Haití. Para el día de su posesión, creamos anillos de seguridad alrededor de la Plaza Murillo para velar por su seguridad, incluso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque creíamos que este magnicidio podría llevarse a cabo en el momento de su posesión. El presidente Arce confirmó la versión sobre el magnicidio y respondió a lo que denominó derecha criminal con una cita del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando planteó enjuiciar al dictador Hugo Banzer. Sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aún físicamente, es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber, hermanas, hermanos. ¡No tenemos miedo, hermanas, hermanos! El contacto para contratar mercenarios es un boliviano de 51 años que fue encarcelado en Santa Cruz por una serie de delitos y que ahora fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Paz. Se anunció que los mercenarios que están presos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y que además aparecen en el plan magnicida boliviano van a ser requeridos en extradición. Y en otras informaciones tenemos que las autoridades del municipio de Caracollo, departamento de Oruro, acogieron y dieron alimento a un grupo de marchistas que efectuaron una caminata para exigir celeridad en los procesos judiciales respecto a las masacres que contra el pueblo ejerció el gobierno de facto de Yanine Áñez. Los despidieron con café, pan y solidaridad. Los pueblos vamos a seguir recibiéndoles en cada punto donde se queden, hermanos. Ustedes nunca se sientan solos. El pueblo boliviano está con ustedes, hermanos. Este nutrido grupo de personas decidieron iniciar esta larga caminata para llamar la atención de jueces, pero sobre todo de los fiscales que no avanzan en las investigaciones previas a los procesos contra los responsables de la violencia. Cuando la señora Áñez estaba en el gobierno, nos han perseguido, nos han humillado, nos han torturado en los hospitales. No nos han querido recibir en ningún lugar. Nos hemos sentido solos. Queremos saber quiénes son los culpables, los autores de quién ha matado, porque lo han quitado la vida y ha habido violación a los derechos humanos. Él es mi esposo David Carlos Mamani Quispe. Él es uno de los heridos de la Asociación de Víctimas de Sencata del Alto. Y lo que nosotros exigimos como Sencata y Sacaba es justicia. El gobierno de facto excluyó mediante decreto de cualquier responsabilidad a militares y policías en las tareas de represión. Y pues con esa garantía militares tuvieron cancha abierta para ejecutar 2 masacres. La primera fue en Sacaba, Cochabamba. Me han baleado a mi barriga cuando estaba embarazada, 4 meses. Ahora estamos viniendo marcha pacífico, estamos pidiendo justicia. Hace 2 años no hay justicia. No sé por qué será no hay para gente pobre, no hay justicia, ¿no ve? Sé que no estamos solos, hermanos. La lucha es para todos, hermanos. De unidos vamos a encontrar, hermanos, la justicia. Aquí lo que nosotros queremos, justicia. Justicia pido para mi esposo, que fue baleado. 7 meses ha sufrido. En una marcha estamos pidiendo justicia. La marcha llevaba un pliego de peticiones que ya fue presentado en público en enero de este año sin mayores consecuencias. Exigen al Estado resarcimiento para familiares y víctimas, heridos y presos políticos, pero por sobre todo,
justicia. Identificar a las personas que han disparado, en este caso militares y policías. No es solamente agarrarse contra el comandante, aquí también ha habido gente que ha apretado el gatillo y ellos también tienen que ser identificados y sancionados. Y lógicamente tenemos el Decreto Supremo 4078 donde garantiza la impunidad a ministros, a comandantes del ejército y de la policía. Por suerte ahí están con nombre y apellido los que han ordenado. Una de las primeras acciones de los marchistas fue enviar una carta a los responsables del premio Sájarov que la Unión Europea entrega a los defensores de los derechos humanos y la democracia. En la comunicación cuentan quién es y qué hizo el gobierno de facto de Yanine Áñez, candidata preseleccionada para recibir el premio. ¿Qué les parece? Así las cosas. Pasando a otras informaciones, tenemos que el gobierno nacional, y como ya lo comentó nuestro compañero Gustavo Torrico, ha iniciado la vacunación con la tercera dosis a toda la población mayor de 18 años que ya se hubiesen vacunado con las 2 primeras dosis de la inmunización ante la COVID-19. Y para cerrar este ciclo informativo, tenemos que las autoridades encargadas de la lucha contra el narcotráfico rechazaron y denunciaron un montaje de un diario brasileño en el que se afirma que Bolivia es un paraíso del narcotráfico donde opera libremente la organización criminal brasileña Primer Comando de la capital. Escuchemos más detalle en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. El viceministro de Defensa Social, acompañado por las principales autoridades policiales encargadas de la lucha contra el narcotráfico, desmintió que la organización criminal Primer Comando de la capital, conocido por sus siglas PCC, estuviese operando con absoluta impunidad en Bolivia. Organizaciones de tales características no existen en Bolivia, por lo tanto, rechazamos enfáticamente el reportaje irresponsable del diario O Estado de Sao Paulo, que nos tilda de santuario del narcotráfico a nuestro Estado. Como Estado boliviano, ejercemos el control soberano de todo el territorio nacional. El Primer Comando de la capital es considerado una organización ilegal en Brasil. Surgió en los años 90 para defender los derechos de los presos de la penitenciaría de Taubaté, para luego convertirse en una organización criminal ligada al narcotráfico. Existe una clara campaña de desprestigio a la política de lucha contra el narcotráfico de Bolivia, que lamentablemente es replicada por algunos medios de comunicación desinformando a la población boliviana. El informe oficial consigna por lo menos 6 acciones atribuidas o reclamadas por el brasileño PCC en territorio boliviano en los últimos 6 años, con asaltos espectaculares y más de 162 fusiles de asalto, metralletas y pistolas incautadas. Se advirtió que imágenes difundidas para sostener la versión del diario paulista no corresponden a la realidad. Esta información falta a la verdad, muestran algunas imágenes como si estuvieran en el aeropuerto Viru de Santa Cruz, sin embargo, uno puede cotejar las imágenes con la realidad y también faltan a la verdad. Estamos esperando una respuesta formal por parte del gobierno brasileño. Se verificó que no coinciden fotografías que se afirma fueron tomadas en el aeropuerto de Santa Cruz con el interior de esa terminal aérea. Entre las acciones contra el narcotráfico atribuidas al Primer Comando de la capital, este año se incautaron 2 helicópteros y por lo menos 4 avionetas, además de importantes cantidades de cocaína, y fueron deportados varios brasileños requeridos por la justicia de ese país. El gobierno anunció que demandará al diario paulista por difamación. Y bien, de esta manera cerramos el ciclo informativo de esta semana en nuestra amada Bolivia. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. Jayaya.